venir y a Forada por habernos cedido el espacio. Y gracias a Tele Rivera también por haber venido. Y nada, esta es una serie de charlas que vamos dando la gente de Yala Nafarroa por Palestina, pues por toda la ribera. Luego igual la subimos por y hay algún sitio, pero nuestra intención es ir a todos los pueblos posibles, ojalá a todos los pueblos de la ribera. Y es una charla que ha tenido muy buena acogida en Cascante, en Tudela, y pues ahora solo hay que ver caras conocidas y no tan conocidas, que agradezco mucho la asistencia. Y nada, yo soy Noel Iriz, soy miembro de Yala Nafarroa, soy de Tudela, y a mí personalmente me vino el interés por el tema de los conflictos internacionales y en concreto por Palestina. Siempre me ha gustado mucho todo el tema de sociología y sociopolítica y pues estudié en la Universidad Ciencias Políticas y después decidí especializarme en Irlanda haciendo un máster en el Trinity College de resolución de conflictos internacionales y reconciliación, donde hice muy buena amistad con un profesor de Belfast que se llama Brendan Brown, que él pues es uno de los eruditos académicos en el tema de Palestina y fue el profesor mío, y pues él fue un poco el que me inculcó. Yo la verdad que llegué al curso sin saber excesivamente y allá pues nos enseñaron muchos conflictos mundiales, desde tan conocidos quizás por así decirlo como el de Palestina o los Balcanes hasta otros menos como los de Sri Lanka, etcétera, ¿no? Entonces pues le debo a Brendan un poco el amor por Palestina que él me transmitió, y además estoy súper contento de anunciar que Brendan y una mujer palestina que ha escrito un libro con él, que Bana Abu Zuluf, vendrán el próximo 29 de marzo, los tendremos en Tudela. Están de gira, Brendan está de gira europea presentando un documental sobre Palestina y los tendremos en Tudela el sábado 29 de marzo en el Stonac, creo que a las 5:30, 6 de la tarde, pero bueno, lo colgaremos en las redes y lo mandaremos por ahí, entonces pues por supuesto que estáis todos y todas invitados. Por no alargarme más, pues eso, esta charla la hemos titulado Palestina, la lucha de un pueblo por la libertad durante más de 77 años, porque aunque muchas veces nos intenten vender o nos intenten decir que el conflicto de Palestina e Israel es un conflicto casi milenario, ¿no?, que llega a los tiempos de Jesucristo y mucho antes, pues eso por supuesto que no es cierto. Es un conflicto que no tiene ni 100 años, que muchos de nuestros padres, de nuestros abuelos estaban vivos o están vivos y cuando todo esto empezó. Entonces pues eso es necesario recalcarlo y hoy vamos a explicar por qué. Esta presentación la empiezo y la termino con una frase muy bonita que dice nuestra compañera Lidon Soriano de Yala de Pamplona, que dice existir para resistir, porque ella siempre dice que la mera existencia del pueblo palestino es su resistencia. Entonces, bueno, comenzamos con algunas frases un poco chocantes. David Cantero, el que fue coordinador general de Médicos Sin Fronteras, decía: nunca en ningún conflicto en el mundo he visto una situación similar a la que se vive en Palestina. James Elder, portavoz de UNICEF, decía: no creo que en mis 20 años con UNICEF haya visto una cantidad de niños con heridas de guerra como la que hay en Gaza. Rad Sigal, judío americano-israelí y profesor de estudios sobre el Holocausto en referencia a Palestina: lo que estamos viviendo en Gaza, o viendo en Gaza, es un genocidio de manual. Entonces, el objetivo de esta charla hoy es explicar cómo hemos llegado a esto. Es imprescindible, si habéis estado en cualquier concentración o en cualquier texto, en cualquier cosa que hayamos compartido desde Yala o desde cualquier plataforma pro-palestina casi en el mundo, es inevitable oír hablar del sionismo, que sin el sionismo sería totalmente inentendible todo lo que está ocurriendo. Entonces es imprescindible entenderlo. El sionismo fue creado por Theodor Herzl, que fue un judío periodista austrohúngaro que nació a mediados del siglo XIX
Y aunque ya el concepto de sionismo se venía manejando unos años antes, esta fue la persona que más lo desarrolló y vamos a decir que es el inventor. Entonces, en su libro El Estado Judío, Judenstaat, en 1896... ¿Se ha apagado? Igual soy demasiado. Igual no tiene batería. Hola. Igual lo bajo un poquito, ¿verdad? Sí. Es que igual me satura un poco la voz, ¿no? Sí. Yo creo que sí. ¿Me cogerá bien o no me cogerá bien? Te cojo bien, ¿eh? ¿Me coges? Sí. Sí, pero esto no sé si quiere funcionar, ¿eh? Hola, 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 hola. Hola, hola. Apaga y enciende, Noé, el micro. Ahí vamos. Theodor Herzl, este periodista austrohúngaro, fue el que inventó lo que hoy conocemos el concepto de sionismo. Ya en este libro hablaba de unos conceptos muy fáciles de entender que ahora vamos a desgranar. Y al principio todas las ideas del sionismo no tuvieron gran calado mundial, gran repercusión en Europa entre académicos y muchos judíos de la época, pero sí que tuvieron bastantes adeptos. Así que al año siguiente de la publicación de este libro, en el año 1897, en el Casino de Basilea, en Suiza, esta es una foto histórica, se juntó el primer Congreso Mundial Sionista y organizaron lo que se conoce y sigue existiendo como la Organización Mundial Sionista. Entonces, en este primer congreso es donde ellos decidieron un poco los fundamentos de lo que era la idea del sionismo. La idea del sionismo es tan sencilla como que ellos defendían que todos los judíos del mundo forman un solo pueblo y que además es el pueblo elegido por Dios y tienen derecho a formar un Estado únicamente judío. Esto igual si lo ponemos contándoslo así, igual no puede chocar mucho, pero si lo equiparamos a cualquier otra religión, ¿no? Por ejemplo, con el cristianismo, ¿no? ¿Cómo nos sonaría si dijésemos que todos los cristianos del mundo forman un solo pueblo, que además es el elegido por Dios, y tienen derecho a tener un Estado únicamente cristiano? Pues nos chocaría bastante, o lo podríamos equiparar con cualquier otra religión. Ya que hoy en día se habla tanto de antisemitismo, que luego hablaremos de eso, para nosotros y nosotras realmente ya el concepto de sionismo es un concepto bastante antisemita, porque es que te está reconociendo que los judíos no pueden convivir con ninguna otra religión o credo en el mundo. Entonces ya es bastante antisemita querer aislar a los judíos o al pueblo judío. Pues esto era lo que defendía el sionismo. Así que en aquella época nacen diferentes sionismos, uno más conservador, uno más religioso, incluso uno socialista, uno socialdemócrata, pero absolutamente todos, sean más, como conoceríamos hoy en día en dicotomías de izquierdas y derechas, absolutamente todos convergen en exactamente lo mismo, que para llevar a cabo su plan de formar un Estado únicamente judío, necesitan expulsar a la población nativa, expropiar las tierras y ya cuando eligieron Palestina, desarabizar y judeizar Palestina. Entonces, en este Congreso Mundial se empezaron a preguntar dónde iban a llevar a cabo este plan, así que surgió el Plan Uganda, el Plan Patagonia, incluso el Plan La Guayana Francesa, y en el 7º Congreso Mundial Sionista se decantaron por Palestina. No es de extrañar, hoy en día podríamos estar hablando del conflicto en cualquier otro lugar del mundo, si el sionismo se hubiese decantado por otra tierra ya habitada, porque como es obvio, a nadie nos gusta, ¿no?, que nos echen de nuestras casas, que nos expropien y que nos desplacen forzosamente. Pero bueno, se decantaron por Palestina porque realmente es una tierra muy rica, es una tierra que colinda con el mar Mediterráneo, en el corazón de Oriente Medio, una tierra de paso de culturas, de fronteras. Entonces Palestina era un lugar muy atractivo para el sionismo. Y yo siempre digo que está muy bien que yo os explique lo que es el sionismo, pero lo mejor es que os expliquen sus fundadores y la gente que ha escrito sobre él y los sionistas originales lo que es. Solo hay que irnos a las fuentes del sionismo. Theodor Herzl, en sus diarios, un año antes de escribir El Estado Judío,
decía: hay que expulsar discretamente a la población miserable, autóctona, a través de la frontera, negándoles el empleo. Tanto el proceso de expropiación como el de deshacerse de los pobres debe llevarse a cabo discretamente, con En 1923, Vladimir Jabotinsky, que fue líder del revisionismo sionista y que también fue fundador de una guerrilla terrorista sionista allá en Palestina, en su libro El muro de hierro, decía: la colonización sionista debe llevarse a cabo en contra de los deseos de la población nativa. Esta colonización solo puede progresar bajo un poder independiente de la población nativa. Un muro de hierro que nos permita soportar la presión de esta población. Esta es nuestra política hacia los árabes. El muro de hierro, además, es un concepto muy significativo, porque luego hablaremos de él, por todo lo que ha venido haciendo Israel con los muros, con el apartheid, con las carreteras. David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, en el año 1937, en su libro Ben Gurión y los árabes palestinos, decía: el actual mapa de Palestina fue diseñado por el mandato británico, pero el pueblo judío tiene otro mapa que nuestra juventud y nuestros adultos deben conseguir dibujar, del Nilo al Éufrates. Quedaros con este concepto, que ahora os voy a explicar por qué hablan del Nilo al Éufrates. Joseph White, del Departamento de la Tierra Judía, en 1973 decía: la única solución es el Gran Eretz Israel, o al menos la parte occidental, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, sin árabes. No hay posibilidad de compromiso en este punto. No debemos dejar ni un solo pueblo árabe, ni una sola tribu. Esto es lo que lleva diciendo el sionismo desde finales del siglo XIX. No nos extraña lo que están haciendo ahora y lo que llevan haciendo toda la vida, que no lo hemos tenido televisado como lo tenemos ahora. Pero ¿qué es este Gran Eretz Israel del que hablaba Joseph White? ¿O qué es este mapa que debían conseguir dibujar los sionistas del Nilo al Éufrates, del que hablaba Ben Gurión? Pues este Gran Eretz Israel es lo que el sionismo considera que es la tierra prometida, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Por eso, cuando nosotros decimos que Israel nunca se quedará contento en la expropiación forzosa de tierras y en la colonización, decimos que este es el verdadero mapa que al sionismo siempre le ha gustado conseguir, porque según ellos esta es su tierra prometida. De hecho, como podéis ver, ya lo decía Ben Gurión, que si no conseguían expropiar del Nilo al Éufrates, se contentarían, como decía Joseph White, dicen: bueno, al menos nos contentaríamos con la parte occidental, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, que es exactamente la zona que está ocupando ahora mismo el Estado de Israel, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Pero este es el verdadero mapa, es el Gran Eretz del que el sionismo siempre ha hablado. Esta es una foto que cogí yo del Twitter del Ejército de Israel, o sea que no es algo que ellos escondan en absoluto. Este es Netanyahu en la ONU el año pasado, con el mapa de Israel, como podéis ver, habiendo borrado completamente a Palestina del mapa. Y esta es una foto que tendrá más o menos un mes, es un zoom de los parches de un militar israelí, donde podéis ver perfectamente el mapa del Gran Eretz Israel, que es el territorio que el sionismo siempre ha querido colonizar. De hecho, en la propia bandera israelí, bueno, como todos y todas ya sabréis, esta es la estrella de David, pero estas dos bandas azules no es una coincidencia que sean azules. Estas dos bandas azules representan los dos ríos, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Esto es lo que el sionismo siempre ha querido conseguir. Y para tener más referencias de sionismo, en el año 88 el primer ministro israelí Yitzhak Shamir decía: los palestinos deberían ser aplastados como saltamontes, sus cabezas aplastadas contra las rocas y las paredes. Esto es lo que ha sido siempre y lo que es el sionismo. Pero ¿qué era Palestina antes del sionismo? Siempre se nos ha vendido por parte de Israel y de todos los partidos sionistas
que Palestina era una tierra vacía, era una tierra árida, que no se podía encontrar allá nada más que la enfermedad y el secano, pero eso obviamente siempre ha sido una mentira. Aquí tenéis un mapa de Palestina de finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX vivían en Palestina poco más de 500.000 de personas, el 82% eran musulmanes, el 12% eran cristianos. No nos olvidemos que en Palestina están las ciudades cristianas más sagradas, y el 6% eran judíos. Había judíos en Palestina antes de la llegada del sionismo, que fue un invento europeo, eso no debemos olvidarlo. Y todas las referencias históricas que tenemos nos cuentan cómo entre esta población siempre fue ejemplar la convivencia que hubo entre credos en Palestina hasta la llegada del sionismo. Palestina era una sociedad agrícola, tiene muchos cítricos, muchos limoneros, muchos naranjos, tiene mucha oliva, ya lo sabéis, muchos olivos, producen mucho aceite, es gran parte de su economía nacional. También tiene una pequeña industria pesquera, una pequeña industria alfarera, como todos los pueblos del Mediterráneo, y una pequeña industria orfebre. Así que para la tierra de Palestina, el sionismo acuñó un término que hemos oído muchas veces, que decía una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. La tierra sin pueblo era Palestina, que ellos decían que estaba vacía, para un pueblo sin tierra, que era el pueblo judío, que según ellos iba vagando por el mundo. Pero nada más lejos de la realidad. Esto, como os he dicho antes, es totalmente mentira, y solo hace falta ver fotos de la época. Aquí tenemos de los años 30 y de los años 40 fotos. Esto es de la playa de Gaza, mujeres en bikini en la playa de Gaza. Esta es una foto de la ciudad de Gaza, de una tienda de fotografía y de impresión de fotografía en los años 30, donde en muchos sitios de Europa ni siquiera había llegado la fotografía. En Palestina y en Gaza tenían fotografía. Estas fotos las hizo un fotógrafo armenio que se mudó a Palestina en los años 20. Esta es una escuela de mujeres que daban clases de arte. Niños en el colegio en Ramallah, en el año 1901, perfectamente uniformados. Tenemos la preciosa ciudad de Jaffa, que ahora ahora es una ciudad que ahora está al sur de Tel Aviv, es parte del Estado de Israel, que le llaman, por eso se llama Tel Aviv-Yafo, con Y, pero esta era la ciudad palestina de Jaffa, que tenía una impresionante industria pesquera, tenía uno de los primeros cines de la región donde se proyectaban películas de todo el mundo, incluso películas americanas, ya en los años 30, y tenía una de las primeras plazas y una de las primeras jardineras con fuentes de todo Oriente Medio. Esto era Palestina. Tenemos la procesión de Navidad en la ciudad santa de Belén para el cristianismo en el año 1900. Tenemos la ciudad sagrada de Jerusalén para todos los credos, con las explanadas de las mezquitas. Tenemos fotos del mercado de Jerusalén en aquella época. Así que, como podéis ver, vacío lo que era vacío y solamente enfermedad, Palestina no era. El sionismo mintió para apropiarse de una tierra que no era suya. ¿Qué ocurrió cuando todas estas ideas empezaron a propagarse por Europa y el sionismo cada vez tuvo más poder? Primero Palestina era parte del Imperio Otomano, primero fueron a hablar con el Imperio Otomano a ver si les cedía Palestina. Por supuesto, el Imperio Otomano les dijo que no les daba la tierra de Palestina. Pero en el año 17, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, el barón Rothschild, que es este que veis aquí arriba, que era el representante del sionismo en el Reino Unido, intentó convencer al ministro de Exteriores, Lord Balfour, al ministro británico, para que les prometiese Palestina. ¿Qué pasa? Que en el año 1917 Palestina todavía no era parte del Reino Unido, no era un territorio británico. Entonces, Lord Balfour les dice que de momento no les puede dar Palestina, pero emite la declaración Balfour, que es esta que veis aquí, que en esta declaración no os la voy a leer entera, pero básicamente aquí dice que le va a dar al sionismo Palestina cuando Palestina sea parte del Imperio Británico. ¿Qué ocurre? Después de la Primera Guerra Mundial surge la Sociedad de Naciones, que fue, vamos a decir,
un poco lo primitivo de lo que luego fueron las Naciones Unidas. Que bueno, ya sabéis que la Sociedad de Naciones básicamente fue todos los estados occidentales poniéndose de acuerdo para repartirse África y Oriente como les dio la gana. Por eso las fronteras de África y de Oriente parece que están hechas con escuadra y cartabón. Y entonces en el año 1922, ya con la Sociedad de Naciones, sí que le dan Palestina al Imperio Británico. ¿Y qué ocurre? Que los sionistas, no solo del Reino Unido, sino de todo el mundo, con la declaración Balfour, que les había asegurado que les iban a dar Palestina, empiezan a llegar. Entre el año 1922 y 1947, durante más de 20 años, estuvo habiendo una llegada masiva de población judía sionista. No olvidemos que no es lo mismo sionista que ser judíos. El judío es quien profesa la religión judía, no hay ningún problema, como cualquiera que profesa cualquier otra religión, pero los sionistas eran judíos que tenían la ideología, que es lo que hemos comentado antes, que pensaban que tenían derecho divino a tener la tierra prometida, que en este caso estaba en Palestina. Entonces, en estos más de 20 años, tanta llegada de población judía sionista empezó a acarrear graves problemas. Primero, porque confrontaban con la población local, porque les quitaban las tierras, les quitaban las casas, lo mismo que hacen ahora, sino también empezaron a confrontar con el Imperio Británico, porque claro, los británicos tenían policías y militares, vamos a llamar, al final era un protectorado británico. Entonces los sionistas no solo se contentaban con agredir a la población palestina, sino que también empezaron a agredir a los británicos. En aquella época, y con Jabotinsky, que os he hablado antes, se crearon incluso grupos terroristas como el Irgun, que ahora veremos, que en el año 1946 hicieron el atentado del Hotel King David en Jerusalén, matando, aquí he puesto 91, pero bueno, fueron 93 altos funcionarios y militares y policía británicos. Aquí tenéis fotos de las milicias del Irgun en los años 30, por supuesto con el gran Eretz Israel, que hoy en día los militares israelíes siguen llevando en sus parches, no han cambiado absolutamente nada. Y este fue el atentado del Hotel King David, que dejó 93 muertos. Y ya que hoy en día a los medios de comunicación les gusta tanto hablar sobre terrorismo, si vamos a la prensa británica de aquella época, aquí podéis ver que una bomba en Jerusalén mata a 93 personas, a 14 altos oficiales británicos, por una bomba puesta por terroristas judíos. Así era como los británicos llamaban al sionismo en aquella época. ¿Qué ocurre con esta situación de tensión? Y no voy a decir de guerra civil, pero con todo lo que estaba haciendo el sionismo para los británicos, el Reino Unido pasa el problema, escurre el bulto y le pasa el problema a la recién creada Organización de Naciones Unidas. Entonces, cuando Reino Unido decide olvidarse de Palestina y darle el control, cederle la potestad a la ONU, antes de 1946, esto que veis en rosa eran los asentamientos que el sionismo había ido ocupando en tierra de Palestina. Pero en tan solo un año, con el plan de la ONU en el año 1947, justo al año siguiente, la ONU ante esta situación lo que propone es la partición de Palestina, diciendo que el 52% de la tierra se la tienen que dar a los judíos sionistas para que formen el Estado de Israel, con Jerusalén y Belén bajo control internacional. ¿Qué ocurre? Que justo al año siguiente, esto el sionismo se lo toma como una victoria, y que al año siguiente, en el año 48, solo un año después, el sionismo declara unilateralmente el Estado de Israel. Cuando muchos y muchas oímos por los libros históricos o en los telediarios que incluso fue la ONU quien creó a Israel, no se llegó a implementar esta partición, que antes de que se implementase ya el sionismo dio un golpe de Estado y declaró unilateralmente el Estado de Israel. Y en tan solo un año, como podéis ver, la ONU, esta era la partición que proponía la ONU, 52% del territorio en rosa para el Estado de Israel y el 48% restante para Palestina. ¿Y qué ha ido ocurriendo? Pues todos y todas lo sabemos en los años posteriores, que el sionismo ha ido comiéndole terreno a Palestina hasta que ahora pues está completamente fragmentada, y luego veremos mapas.
Al día siguiente de esta declaración unilateral, en el año 48, todos los estados colindantes le declaran la guerra al recién creado Estado de Israel. Y claro, y diremos, en un Estado recién creado, ¿cómo es posible que tuviesen la potencia militar para ganar pues, a todos los países, a Egipto, a Jordania, a Líbano, a todos los países que le rodean? Durante estos 20 años, los sionistas habían estado acumulando grandes cantidades de material de guerra y armamento que les habían, vamos a decir, sobrado a los británicos después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, desde los años 20 hasta la creación unilateral en el año 48, el sionismo había ido armándose. De hecho, estas guerrillas terroristas, como les llamaban los británicos, como el Irgun, luego fueron lo que hoy en día es el ejército regular del Estado de Israel. Entonces, en 8 meses ganan la guerra. ¿Y qué ocurre? Que tras la guerra, como la gana Israel, no se quedaron con el 52% de la tierra como les había recomendado la ONU. Ocuparon el 78% de la tierra palestina y echaron al 80% de los palestinos de sus casas y de sus hogares, que fue un éxodo de más de 750.000 personas. Esto es lo que los palestinos conocen como Nakba o Al-Nakba, que en castellano viene a significar como la gran catástrofe o el gran desastre. Esto fue, pese a que ya llevaban 20 años expropiando y robando tierras, esto fue el primer gran ejemplo de limpieza étnica y de apartheid que empezó a cometer el Estado de Israel. Estas son fotos, este es el campo de refugiados de Jenin, estas son fotos de la época de la Nakba. Imaginaros cómo fue la situación, que ya en el año 48 la propia ONU reconoció el derecho al retorno de toda la población refugiada palestina. Todos los refugiados palestinos ya desde el año 48 tienen derecho, según la ley internacional, de volver a sus casas. Por supuesto, el Estado de Israel no se lo permite. Tanto es así, hasta tal punto llegó la limpieza étnica y el apartheid, que en el año 75, la resolución 3379 de las Naciones Unidas declararon que el sionismo es una forma de racismo. Para toda la gente que hoy en día defiende el sionismo, debería saber que el sionismo, según la definición internacional, es una forma de racismo, como quien se declara nazi, como quien se declara supremacista blanco, como quien se declara racista. Ser sionista es ser racista, según la definición, no mía, de las Naciones Unidas. Esta es una foto que creo que tiene mucho valor, que podemos ver en la mayoría de campos de refugiados, que al final son casi ciudades enteras, porque llevan tantos años refugiados, que no es que estén en tiendas de campaña, sino que se forman ciudades. Es una llave, y esta llave está presente en muchísimas de las entradas de estos campos de refugiados. Es un símbolo de la población palestina, porque hay muchas fotografías, podéis verlas por internet, de muchísima gente mayor en los campos de refugiados, en sus casas, en tiendas de campaña, que siempre llevan colgando una llave, y suelen ser llaves antiguas. La gente mayor, la gente anciana palestina, sigue conservando las llaves de sus casas que les robaron en la Nakba del año 48, y muchos y muchas de ellas ya han fallecido, pero mucha de su familia sigue anhelando algún día poder volver a sus casas, que por supuesto hoy en día forman parte del Estado de Israel, llevarán 2 o 3 generaciones ocupadas por familias sionistas israelíes, y pues es algo muy complicado. Pero la llave palestina es un símbolo pues muy importante para ellos y para ellas, y pues yo quería por lo menos ponerles este pequeño homenaje aquí. Respecto al derecho del retorno de los refugiados palestinos, por supuesto que no os voy a contar yo lo que hacen los israelíes, os lo dicen ellos. Ben Gurión en el año 48, nada más proclamar el Estado de Israel y la resolución de la ONU, decía: debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que los palestinos nunca volverán. El viejo morirá y el joven olvidará. Matan Bilnai, más de 50 años después, del Partido Laborista, un partido, vamos a decir, socialdemócrata, pero sionista, decía: todos los partidos políticos de Israel están unidos contra el derecho al retorno de los palestinos a Israel. Por eso muchas veces decimos que aquí da igual que se sea de izquierdas, de derechas, conservador que socialista, que el sionismo es el sionismo, da igual qué ideología de fondo tenga. Entonces es importante entender
Por eso cuando decimos que no hay que normalizar al Estado de Israel como cualquier otro Estado del mundo, ni mucho menos vamos a hablar de un país democrático o casi occidental, vamos a explicar cómo se aplica el apartheid. Cabe recordar que según la ONU en el año 84, y más con lo vivido en Sudáfrica, en su resolución 556, la ONU dictamina que el apartheid es un crimen de lesa humanidad e imprescriptible. Podría poneros miles de ejemplos, pero los más gráficos me parecen estas leyes que tenéis aquí. En las charlas nunca sé bien por cuál empezar, porque es que todas están conectadas las unas con las otras. Vamos a empezar, por ejemplo, por la detención administrativa. Esto es quizás pues, de las cosas más graves. En Israel existe, es posible que tanto la policía como el ejército te detengan bajo detención administrativa, que es una detención que no implica ni cargos ni juicios. Como no tienes cargos, no tienes derecho a un abogado, y como no tienes cargo, tampoco se te puede juzgar. Pero sin embargo Israel se reserva el derecho de detener a quien le dé la gana, y la detención administrativa se puede prolongar durante el tiempo de 6 meses. Después de esos 6 meses, la ley israelí establece que entonces ya si lo quiere un juez, esta detención administrativa se puede alargar por tiempo indefinido. Estamos hablando de que ha habido cientos de casos de palestinos que se han pegado en detención administrativa sin cargos y sin juicio, pues entre varios días desde que les detienen hasta 12, 15, 20 años en detención administrativa sin cargos y sin juicio. Por supuesto en unas condiciones en la cárcel lamentables. Hoy en día hay 3.376 palestinos en detención administrativa en cárceles israelíes, de los cuales 320 son menores de edad, son niños. Según la ONG, esta ONG de los niños, no me acuerdo cómo era, Save the Children, disculparme. Según Save the Children, Israel es el único estado del mundo, y mira que hay estados con carencias democráticas importantes, pues Israel es el único estado del mundo que encarcela de forma sistemática a niños menores de entre 12 y 14 años. Esta es la detención administrativa. Por supuesto, esta detención administrativa no se aplica a la población israelí. Entonces aquí tenéis un caso flagrante de apartheid. Vamos más. Por ejemplo, la ley del ausente. Esta ley dice que si un palestino falta o no se encuentra en su propiedad en más de 6 meses, el Estado israelí se reserva el derecho a confiscarle la propiedad. Entonces, tú si estás en detención administrativa sin cargos durante 6 meses, el Estado de Israel se reserva el derecho a quitarte tu casa, y cuando vuelves no tienes absolutamente nada. La ley del retorno, otra ley clara de apartheid, es simplemente la ley que dice que cualquier judío del mundo, solamente con iniciar un trámite administrativo, va a tener un lugar reservado para él o para ella en el Estado de Israel, y ellos le llaman el retorno porque es como el retorno sagrado de un judío hacia su tierra de verdad. Tú puedes haber nacido en Canadá y toda tu familia es de Canadá, pero según Israel, si eres judío, tu verdadera tierra es Israel. No eres canadiense, tienes que volver a Israel. Por supuesto, este retorno, que es sagrado para los judíos sionistas, no se les permite a los palestinos, que ha sido su tierra milenaria y su tierra nativa desde hace generaciones. Otro caso de apartheid. La ley de propiedad de la tierra, por ejemplo, ya cuando se creó el Estado de Israel, se fundó el Fondo Nacional Judío, que es como una especie de agencia, banco, vamos a llamarle, que tiene prácticamente todas las propiedades en el Estado de Israel. Pues hay una ley que dictamina que una propiedad no puede ser una propiedad o una tierra o algo para edificar o una casa, no se puede comprar ni vender tierras o propiedades a los palestinos. Ese derecho está reservado para los israelíes. Otro caso flagrante de apartheid. Y por último, esta es la más compleja, pero no lo vamos a explicar todo aquí, la ley de ciudadanía. Esto es un poco complicado, pero
hay varias situaciones administrativas para los palestinos. Por ejemplo, para los que viven dentro del Estado israelí, tienen un pasaporte, pero tienen todas estas leyes y muchas más que les hacen ciudadanos de segunda. Luego, por ejemplo, los que viven en Gaza o en Cisjordania tienen una especie de DNI, tienen un carnet verde y tienen un pasaporte limitado donde, por supuesto, no pueden ir a donde quieran ni moverse por libertad en el mundo. Y luego, para mí, el caso más flagrante es el de los palestinos que viven en Jerusalén, que debería ser una ciudad regida por control internacional. Por supuesto no, Jerusalén ya sabéis que parte es de lo que llamaríamos el Estado palestino, pero una muy buena parte está ocupada por el Estado de Israel. Los palestinos que viven en Israel tienen una especie de carnet azul, no es verde como el de Gaza o Cisjordania, y no tienen pasaporte, porque es que el Estado de Israel a los palestinos de Jerusalén no los considera ciudadanos. Seguramente tendrán la misma situación administrativa que un perro, o igual hasta superior, pero no tienen pasaporte porque no los considera ciudadanos. Si los palestinos de Jerusalén quieren salir de Palestina, tienen que pedir a la embajada y a las autoridades israelíes esta especie de pasaporte de viaje del Estado de Israel, que por supuesto no es nada fácil que se la concedan, depende un poco del humor al que pillen al funcionario o al policía israelí en ese momento, donde se deja bien claro que el portador de este documento de viaje no es un ciudadano del Estado de Israel. No son nada, no son ciudadanos, no son personas para el Estado de Israel. De hecho, este carnet azul que os comento, esa especie de DNI, lo tienen que renovar cada 4 años en oficinas del gobierno israelí ahí en Jerusalén. Y si por lo que sea ese día no pueden ir a renovar el carnet porque están enfermos, porque les ha pasado algo, porque en un checkpoint no les han dejado pasar, cosa que suele ser muy habitual, pierden el documento azul y con eso pierden cualquier tipo de documentación. A nivel legal pasan a ser nada, una piedra. No son nada para el Estado de Israel. El Estado de Israel, ¿qué más quiere? Un palestino menos fuera de las estadísticas y ya está. Así es como trata Israel a los palestinos que viven dentro de su estado o del terreno que ellos ocupan, y ya sabéis cómo tratan a los de Cisjordania y a los de Gaza. Otro caso flagrante de apartheid, este yo no lo conocía antes de irme a estudiar a Irlanda, pero me quedé alucinado porque es algo que no es muy conocido. Son las carreteras del apartheid. Para que os deis cuenta, este es un mapa de Cisjordania. Las líneas azules que veis son autovías de perfecta calidad de 2 o 3 carriles que están dedicadas exclusivamente para tránsito israelí. Ningún palestino que vive en Cisjordania, que vive en su tierra, puede circular por las autovías que están de color azul. No les dejan circular por ahí. Los palestinos solo pueden circular por carreteras secundarias, perdonadme la expresión, de mierda, que suelen estar en un estado deplorable, que son estas líneas rojas, que son las únicas carreteras que pueden utilizar en su tierra los palestinos. Las autovías, estas líneas azules, están dedicadas exclusivamente para uso israelí o judío. Aquí tenéis un ejemplo de una autovía, por supuesto perfectamente vallada, con los muros, como siempre le ha gustado a Israel. Por aquí no puede circular un palestino de Cisjordania pese a estar en su tierra. Esto es una colonia de dentro de Cisjordania que se llama Yitzhar. Aquí podéis ver, está en hebreo, en árabe y en inglés, que dice: esta carretera conduce a Yitzhar. La entrada para los árabes es peligrosa. ¿Os acordáis de lo de los baños para blancos, baños para negros, asientos del autobús para blancos, asientos del autobús para negros? Pues aquí tenéis carreteras de mierda para palestinos y autovías de uso exclusivo israelí. Aquí tenéis otra imagen de cómo se construyen estas autovías perfectamente valladas para que nadie pueda acceder, ningún palestino pueda acceder, que no sean israelíes.
Y aparte de apartheid, tenemos que hablar obviamente de ocupación. Sin ello no entenderíamos lo que es el Estado de Israel. Después de ocupar el 72% de la tierra, el 78% de la tierra, perdón, como habíamos dicho, en la Guerra de los 6 días, en el año 1967, guerra que conoceréis, Israel gana la guerra en tan solo 6 días y ocupa. Ya Israel tenía el 78% del terreno y tras la guerra ocupa Gaza, ocupa Cisjordania entera, ocupa la Jerusalén oriental, ocupa toda la península del Sinaí egipcia y ocupa los altos del Golán sirios y parte del sur del Líbano, que es de esa época cuando empiezan a surgir movimientos como Hezbollah, que luego hemos hablado más, sí, que son siempre movimientos que se han opuesto a la ocupación israelí. Sin ocupación no hay lugar a violencia ni a conflicto, pero la ocupación lleva a este tipo de situaciones que son una desgracia. ¿Qué ocurre? Que después de ocupar todo esto, la ONU saca la resolución 242 en el año 67, donde ya por primera vez dice que Israel debe ocupar, debe abandonar y debe desocupar todos los territorios ocupados, quitando la península del Sinaí egipcia y parte del sur del Líbano, que luego entre conflictos y guerras ha ido subiéndose o bajándose según ha ido avanzando la historia. Hoy en día, desde el año 67, Israel sigue ejerciendo control y sigue ocupando Gaza, Cisjordania y los altos del Golán sirios. Hoy en día siguen ocupando esa tierra. Y como os podéis imaginar, la ocupación israelí se basa en una ocupación militar, que es, yo creo, que de las situaciones más perversas y de las peores situaciones en las que puede vivir una persona a lo largo de su vida. Por supuesto, una de las situaciones más injustas, en la que todos los segundos, todos los minutos, todas las horas, las 7 días de la semana, las 4 semanas al mes, los 12 meses del año y todos los años de tu vida, estás humillado y controlado por un ejército ocupante que decide quién vive y quién muere. Esto es lo que la población palestina tiene que soportar durante toda su vida. No solo los militares ejercen esa ocupación, también no podríamos hablar de ocupación sin hablar de los destrozos de infraestructura palestina, de viviendas. Y no podríamos hablar de ocupación y de apartheid sin hablar, por supuesto, del muro. El muro es algo que se les ocurrió a los buenos de los sionistas ya cuando ganaron la guerra de los 6 días. Es algo que venían pensando desde mucho antes. ¿Os acordáis de ese Iron Wall, de ese muro de hierro del que hablaba Jabotinsky, con el que resistir a la presión de la gente a la que le han quitado la casa? Pues este es el muro del que hablaba Jabotinsky ya en los años 20. A partir del año 67, Israel empezó a construir un muro que rodeaba Cisjordania y rodeaba Gaza, a nivel de que hoy en día han desmembrado completamente la Palestina histórica. Y es muy importante hablar de este muro porque Israel siempre alude a motivos de seguridad. Dice, no, nosotros hemos tenido que construir este muro por seguridad, para que no nos ataquen, para que no nos agredan. Entonces, nosotros decimos que si este muro realmente fuese algo por seguridad, lo habrían construido en la línea verde, que fue la línea del armisticio de la Guerra de los 6 días en el año 67, que vamos a decir que es la frontera que el propio Israel reconoció como frontera entre Israel y ahora vamos a hablar de Cisjordania. Y Cisjordania, no, si es por seguridad, lo más normal es que ellos construyan un muro en su frontera con toda Cisjordania. Pero ¿qué ocurre? Que el muro no es la línea verde. El muro es esta línea negra que, como veis, entra de lleno en toda Cisjordania y además está perfectamente alineada con todas las colonias, con todos los asentamientos israelíes en un terreno que no es el suyo, partiendo y destrozando por completo el mapa de Palestina y en este caso de Cisjordania.
Esta línea negra que veis es el muro, que por supuesto no es un murillo como el que tenemos muchos en nuestros jardines o en los huertos. Bueno, ahora voy a poneros fotos del muro, pero para que veáis, lo azul es el muro y todos los puntos azules son asentamientos ilegales que violan la Convención de Ginebra israelíes. Como podéis ver, de Palestina queda bastante poco. Por eso también cuando se habla de la solución de dos estados, nosotros decimos que ¿qué estado le van a dar a Palestina? Que le van a dar un trozo de arena aquí, un trozo... Esto es lo que está haciendo Israel y lo que llevan haciendo toda la vida. Aquí tenéis algunas fotos del muro. Son muros de entre 8 y 12 metros de hormigón armado, por supuesto fuertemente militarizados, con garitas militares, donde no es recomendable a la población civil que se acerquen a esas garitas, si no hay miles de ejemplos de lo que puede suceder, ya os lo podéis imaginar. Son muros que parten por completo las ciudades y los pueblos palestinos. De hecho, hay muchas familias que viven en esta parte del muro, pero trabajan aquí, o viven en esta parte del muro y su familia vive aquí, y no pueden acceder a la otra parte del muro porque Israel ha decidido plantar este muro aquí en medio. La única manera de acceder al otro lado del muro son los checkpoints, que ahora hablaremos de ellos. Aquí tenéis más fotos del muro. Pero la mayor vergüenza de todo esto y la mayor inhumanidad es que, claro, para cruzar ese muro, como hemos dicho, de alguna manera hay que cruzarlo, ¿no? Entonces a los israelíes, siempre dentro de su buena praxis, se les ocurrió, antes había como unas puertas giratorias que controlaban los militares, pero luego ya se les ocurrió que para tener aún más humillada y más encerrada como ganado a la población palestina, iban a construir pasillos, con muy poca luz, por cierto, con vallas de metal, con fuertes alambradas, donde retener a la población palestina que quiere acceder al otro lado del muro, encerrada como ganado durante lo que al militar le dé la real gana ese día, abrir la puerta. Aquí tenéis otra imagen. Si ya durante el día estos pasillos dan bastante miedo, imaginaros durante la noche, ya que estamos hablando de que como esto parte ciudades enteras, la población palestina tiene que cruzar el muro no 1, 2 ni 3, igual tiene que cruzarlo 30 veces al día. El muro, en estas alambradas que rodean el muro, donde encierran a la población antes de dejarla pasar si les apetece, están estas puertas rotatorias de las que os hablaba, que suelen estar controladas por una garita de militares que suele estar aquí al lado. Y como os podéis imaginar, la vida de estas personas, a los militares que hay en la garita, les importa una absoluta mierda, con perdón de la expresión. Ya puede haber niños, puede haber una mujer embarazada que necesita pasar al hospital que está al otro lado, personas que van a trabajar como hacemos todos los días de nuestra vida, que les da absolutamente igual. Los militares suelen estar en la garita, suelen estar jugando a videojuegos, chateando con el móvil, ligando, escuchando música, a veces se van y tienen a la población encerrada aquí, con suerte durante minutos o 1 hora, y si no quieren abrir la puerta, durante horas, y mientras la población agazapada como ganado. Esto es lo que hace Israel con los ciudadanos palestinos. Aquí tenéis un checkpoint de Cisjordania, de una madre llevando a sus hijos al colegio, con las garitas, con las alambradas. Esto es a lo que la población palestina que vive en zonas ocupadas se enfrenta todos los días del año. Imaginaros tener que pasar por aquí o por estos pasillos y estos túneles que os he enseñado todos los días de vuestra vida para ir a trabajar, para ir al hospital, para ir a ver a vuestros padres o a vuestros hijos que viven a 20 metros, pero que Israel os ha plantado un muro en medio y no os deja acceder. Esto es lo que lleva años haciendo Israel, lo que sigue haciendo, pero esto no es lo que nos enseñan en los telediarios. Tenéis más fotos del muro, y estos son checkpoints pues de carretera, donde por supuesto los militares israelíes se reservan el derecho a abrir fuego a quien les dé la puñetera gana. Y si hay algo peor que estos muros, peor que los militares israelíes, esos son los colonos.
Desde ya los años 70, desde el final de esta guerra de los 6 días, ya Israel dijo que iba a ser una prioridad nacional formar colonias y asentamientos en la Cisjordania ocupada. Esto, por supuesto, es una violación flagrante de cualquier acuerdo internacional y de la Cuarta Convención de Ginebra, y aunque el Estado de Israel dice que no, los colonos siempre han estado fuertemente protegidos y armados por el ejército israelí y por el gobierno. No hay que decir que son extremadamente violentos y que hay más de 700.000 colonos solo en la Cisjordania ocupada, dentro del territorio palestino. Solo desde octubre de 2023, desde hace 16 meses, ha habido más de 1.800 ataques de colonos. Por supuesto, como os podéis imaginar, estas personas no preguntan. Su modus operandi suelen ser que cuando quieren ocupar una casa o cuando quieren echar a una familia palestina, se plantan con sus AK-47 y con sus fusiles y o les queman la casa o los echan. Si ese día la familia palestina está un poco rebelde, porque no, vaya por Dios, no les hace gracia que les echen de sus casas, pues igual le pegan un tiro a alguno o se cargan a la familia entera. Este es su modus operandi. Por supuesto, pues como os he dicho, ¿no? Están entrenados, armados por el ejército israelí. Es que no sé cómo definirlo sin entrar en calificativos un poco duros. Por supuesto, ellos, los colonos, entrenan. Hay asociaciones de colonos, clubes de colonos. Los colonos enseñan hasta a sus hijos en el manejo de las armas, y ellos enseñan a que hay que tener el máximo número de hijos posible para colonizar el mayor número de territorio, el mayor territorio posible, ¿no? Y el modus operandi de los colonos es muy sencillo, hacen siempre lo mismo. Ya sabéis que la tierra palestina es una tierra como con muchas colinas, no es plana, sobre todo en Cisjordania. Entonces aquí tenéis una ciudad palestina. ¿Y qué hacen los colonos? Llegan muchas veces o protegidos por el ejército israelí, o en helicóptero, o en tanques. Llegan a lo alto de una colina y entonces ponen unas casas prefabricadas. Hay empresas, incluso israelíes, que con sus camiones te llevan una casa prefabricada a las colonias. Esto es un negocio y esto está todo pensado. O sea, no son 4 locos que van por ahí. Ya habéis visto que hay más de 700.000 en Cisjordania. Esto es una política nacional de ese Estado tan democrático como dicen algunos que es Israel. De hecho, como os decía, Israel suele negar que los colonos están apoyados por el ejército. Aquí tenéis a 2 militares israelíes en el inicio de una colonia. Suelen plantar la bandera israelí en lo alto de la colina, y lo que al principio son estas 4 casas prefabricadas, al cabo de un año, año y medio, después de la llegada de camiones, por supuesto todo protegido por el ejército de Israel, se convierten en grandes urbanizaciones protegidas por los muros que ya habéis visto, a las que solo se puede acceder por esas autovías del apartheid que os he enseñado. Como podéis ver, la tierra palestina es una tierra bastante árida, pero los israelíes siempre tienen grandes jardineras, tienen piscinas, les roban todos los acuíferos, les roban toda el agua que tienen los palestinos. Aquí tenéis otra imagen de una ciudad palestina, un pueblo palestino, y cómo se está empezando a construir una colonia. Aquí tenéis otra imagen, y esta foto siguiente me pareció muy significativa, porque aquí podéis ver, ¿no?, cómo Palestina es una tierra árida y cómo las colonias israelíes son circunferencias que coinciden con las colinas en Cisjordania, perfectamente verdes, porque les roban todos los acuíferos, les roban todos los canales de agua que tienen los palestinos para hacer urbanizaciones que parece que están en el norte de Estados Unidos y están en esta tierra. No les dejan agua ni para los olivos. Menos mal que los olivos necesitan poca, ya lo sabéis. Por supuesto, estas urbanizaciones están rodeadas de todos estos muros que ya os he enseñado. Y para hablar de los colonos es imposible no hablar de la ciudad de Hebrón, una ciudad también milenaria y santa, donde hay un montón de iglesias milenarias para el cristianismo, en Palestina. Hebrón, pues como os digo, es una ciudad palestina de Cisjordania, donde, como todas las ciudades de Cisjordania, tienen colonias alrededor que les rodean, pero es que Hebrón tiene la desgracia
de tener en su casco viejo una colonia dentro de la ciudad. Los colonos que llegaron a Hebrón hace ya años ya se preocuparon muy mucho. Esta era una de las calles comerciales de Hebrón, con puestitos palestinos donde hacían artesanía. Y por el acoso y las agresiones constantes a todos los comerciantes palestinos, esta calle ahora mismo es una calle desierta, donde no ha quedado ni un solo comercio, donde los soldados israelíes campan a sus anchas. Hay muchas imágenes de Hebrón donde los soldados abren fuego contra población civil. Es en estas calles aledañas del casco antiguo, como si en Tudela hubiese una colonia en la calle Carnicerías, vamos a decirlo. Y lo peor de todo esto es que en una de esas calles interiores de Hebrón, del casco antiguo, hay una especie como de pasadizo donde aún quedan resistiendo, no sé ni cómo, los comerciantes palestinos, los pocos que han quedado en la zona, que ya hace años, si os fijáis, tuvieron que poner estas redes, porque en los pisos de aquí arriba, estos pisos son pisos que ocupan los colonos israelíes, y tuvieron que poner estas redes porque a diario los colonos les tiran la basura de sus casas, los excrementos y la orina. Esto es lo que hacen los colonos de Hebrón todos los días a los comerciantes palestinos que, como veis, están vendiendo artesanía, escobas, cachimbas, artesanía de madera, sombreros. Esto es lo que hacen los colonos de Hebrón y de momento no han conseguido que cierren los puestos. Ya lo consiguieron con la calle principal, pero esto es a lo que se enfrentan los comerciantes palestinos todos los días. Hablando de los acuíferos que os he comentado, este mapa me parece muy significativo, otro mapa de Cisjordania. Como podéis ver, el territorio marrón es el territorio de lo que queda de Cisjordania. Por eso os decía que dónde va a estar el Estado palestino con esta especie como de manchurrutones separados entre ellos. Pero según la situación administrativa de Israel, todo esto que veis azul y el color amarillo son todas las colonias israelíes. Como podéis ver, está plagado. Y coincidiendo con el río Jordán y la zona más rica en acuíferos que tiene Palestina, en frontera con Jordania, toda esta zona naranja que veis aquí es una zona que Israel designó zona de seguridad militar. Nadie sabe por qué. Esto, al ser desierto y al haber mucho acuífero, ahí no había casi aldeas palestinas. Al estar en la frontera con Jordania, tampoco era un territorio excesivamente conflictivo, pero Israel le dio la gana de designar toda esta zona una zona de seguridad militar. Qué curioso, ¿verdad? Que justo en esta zona es donde están todos los acuíferos y toda el agua que abastece a Palestina. Si tienes ahí un control militar y no dejas a los palestinos acceder, el agua es tuya. Para los que os gusten los mapas, a mí me gustan bastante. Esto es una captura de pantalla que hice yo. Yo, si tenéis algún rato libre en casa, incluso os recomiendo que lo hagáis para que veáis hasta dónde llega el nivel de acoso y de desvergüenza del Estado de Israel y de los colonos. Como podéis ver, esta es la línea verde, la supuesta frontera que Israel debería respetar, que ya sabemos que no respeta. Esta es una ciudad israelí, esto es el norte de Cisjordania, esto ya es Israel y esto es Palestina. Tenéis la ciudad palestina de Cafín. Pues si os metéis, si os vais a Cisjordania y sobre todo en esta zona fronteriza ampliáis el Google Maps, veréis que las ciudades palestinas están absolutamente rodeadas de círculos casi perfectos de otras ciudades con nombres que no son palestinos, como Hermés, con jardines perfectamente verdes y con muros que los rodean. Pues si algún día os apetece hacerlo, veréis perfectamente las cientos de colonias que rodean Cisjordania. De hecho, aquí tenéis una que os he puesto, aquí tenéis otra, lo que pasa que no se veía también, aquí tenéis otra, y si hacemos zoom en esta ciudad, colonia, asentamiento de Hermés, veis perfectamente lo verde que es, cosa que no es el resto del territorio. Veis perfectamente que solo tiene una carretera de acceso.
aquí tenéis el muro que rodea el asentamiento y esta carretera de acceso es de uso exclusivo israelí. O sea, vuelvo a repetir, ¿no? Lo de los baños para blancos, baños para negros, pues carreteras para palestinos y carreteras para israelíes. Aquí tenéis sus piscinas, tenéis sus jardines, tenéis hasta hoteles, porque hay muchos sionistas que van primero a hacer turismo, sionistas de Estados Unidos, de Rusia, de Polonia, de África, de Latinoamérica, hay muchos también, de Chile, de Argentina, que van a pasar sus vacaciones, van desde Tel Aviv a una colonia, entran en Cisjordania, por supuesto por carreteras de uso exclusivo israelí, y van a pasar unos días de vacaciones pues a una colonia, a ver pues qué tal se lo han montado y a ver si ellos pueden ser los próximos colonos. Y como si quieren vivir ahí, lo único que tienen que hacer es demostrar que son judíos y pedir los papeles a Israel, ya tienen derecho a ocuparle la casa a una familia palestina. Para ir terminando, es imposible no hablar de Gaza, aunque aquí soy mucho más breve porque es lo que más hemos oído en estos últimos 15 meses, pero hay cosas que tenemos que recordar. Gaza es un territorio de 365 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de que Las Bardenas tiene 415 kilómetros cuadrados, o sea, es más pequeño que Las Bardenas. Pues aun siendo más pequeño que Las Bardenas, en Gaza viven, o vivían, mejor dicho, 2.300.000 personas, donde más de la mitad de la población son mujeres y niños, con una de las natalidades más altas de la región y yo creo que del mundo, donde ya estas 2.300.000 personas, el 80% ya eran refugiados de la Nakba del año 48, donde ya les echaron de sus casas. En el año 2007, Israel, dentro de esa buena praxis que ya hemos comentado, decide construir un muro a lo largo de Gaza. Por eso, este muro ha llegado a tener más, pero los pasos más conocidos son el paso de Erez, el paso de Kerem Shalom y el paso de Rafah, donde los ciudadanos y ciudadanas de Gaza, como están rodeadas por un muro, como os podréis imaginar, ellos no pueden salir de Gaza sin una autorización del gobierno de Israel. No son ciudadanos libres, no pueden salir de Gaza sin esa autorización que, como podéis imaginar, no es muy fácil que te concedan. Por eso se le ha llegado a llamar la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, donde no hay escapatoria. No la ha habido durante el genocidio de estos últimos 15 meses, pero es que antes tampoco la había. No es tampoco una casualidad que todos no, pero la mayoría de servicios básicos, hospitales, escuelas, universidades, se concentrasen en la ciudad de Gaza, en el norte de la franja, que fue justo, qué casualidad, por donde Israel empezó la ofensiva, y aunque ha destrozado por completo Gaza, no queda absolutamente nada, luego veremos un vídeo, qué casualidad que empezasen por el norte y bueno, ahora a saber los planes que habrá, luego hablamos de eso, pero qué casualidad que esta sea la zona que ellos han dicho que se quieren quedar, donde estaban todos los servicios básicos de los palestinos. Por lo tanto, ¿había alguna zona segura en Gaza, en una cárcel a cielo abierto donde la población no puede salir? Por supuesto que ninguna. Esta fue la alambrada de 65 kilómetros de largo que rodea Gaza, que empezaron a construir en el año 2007, pero como siempre, como nunca es suficiente para Israel, esta alambrada la tuvieron que convertir, por supuesto, en un muro, como los que rodean Cisjordania, de 8 metros de alto, de hormigón armado, donde, pues, si rodea la franja, pues como os he dicho, es que no hay escapatoria posible, nunca la hubo y no la hay. Y realmente esto es lo que queda de Gaza hoy en día. Como podéis ver, no queda absolutamente nada. Obviamente yo no he estado sobre el terreno después, bueno, ni durante el genocidio afortunadamente, ni en estos meses posteriores, pero una persona que sí que estuvo, la coordinadora de Médicos Sin Fronteras en España, explicaba el otro día en la televisión en un programa que si nos atenemos al mapa de Gaza, explicaba que ella entró por el sur, no me acuerdo si dijo por Rafah o por Kerem Shalom, no lo recuerdo, pero dijo que entró por el sur,
que fue hasta el norte con sus compañeros de Médicos Sin Fronteras, y dijo que básicamente en el campo de refugiados de Khan Yunis quedaban como 5 o 6 edificios en pie, en el centro de la franja quedaban como 5 o 6 edificios en pie, y en la ciudad de Gaza, en la zona un poco del norte, quedaban algunos edificios en unos barrios residenciales que había por aquí, pero el resto de la franja de Gaza, la infraestructura está toda absolutamente destruida, como habéis visto en el vídeo. Así que, por ir terminando, no puedo irme obviamente sin hablar del genocidio que hemos vivido estos últimos 15 meses. Ya que la temática es las claves del conflicto, y os he explicado un poco hoy cómo empezó este conflicto entre palestinos e israelíes, ni cabe decir que este es el conflicto más asimétrico del mundo. No hay ningún otro conflicto con supuestamente dos bandos enfrentados, que no son bandos, porque recordemos que Israel tiene el 5º mejor ejército del mundo y Palestina no tiene derecho a tener ejército, es un pueblo totalmente indefenso. Pues no hay conflicto, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, en la época moderna, con una asimetría tan obvia como lo que ha pasado en Palestina. Y nos podríamos remitir a cualquier dato, a las muertes en cualquier ofensiva israelí entre israelíes y palestinos, al número de niños asesinados por las bombas, al número de niños amputados. Nada es comparable, aunque obviamente hay muchos conflictos activos en el mundo, alrededor de 200, pero ninguno es comparable a lo que ha sucedido en Palestina. Esta es otra foto de la ciudad de Gaza, como podéis ver, los 4 edificios que os he dicho, de lo demás no queda nada. Y aunque ya estaréis hartos de oír cifras, porque al final no son cifras, son personas, pero yo sí que os querría por lo menos remarcar unas cifras que son importantes para sabemos por lo menos a lo que nos enfrentamos. Aparte de todos los miles de asesinados, entre todos los muertos tenemos a más de 900 familias exterminadas, de las que no queda ni un solo miembro. Tenemos a más de 1.300 familias de las que queda un solo integrante, que suelen ser niños huérfanos. El mayor porcentaje de asesinados por rangos de edad, primeramente son niños de 5 a 9 años, seguidamente el rango de edad de 10 a 14 años, seguidamente de 0 a 4 años y seguidamente de 15 a 19 años. Hay más de 38.500 menores huérfanos sin padres. Hay más de 700 bebés que no han llegado a un año de vida. Según la ONU, Gaza tiene el mayor número de amputaciones infantiles en el mundo. Más de 1.000 sanitarios, más de 200 periodistas, más de 500 profesores, más de 220 trabajadores de la ONU han sido asesinados. Esta cifra es escalofriante. Más de 100.000 toneladas de bombas han caído sobre Gaza, que equivale a 9 veces lo que cayó en la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Con el resultado de que el 98% de la población está desplazada forzosamente. Estas cifras son totalmente inasumibles para cualquier persona, para cualquier humano, para cualquier Estado que se haga llamar democracia. Esta es una estadística que hicimos en Yala, Nafarroa, que son como los niños son blancos específicos de los militares israelíes. De los 116 niños palestinos asesinados en Cisjordania, donde no existe Hamás, entre el 7 de octubre y el 31 de julio del año pasado, en unos pocos meses, el 90% de los niños recibieron disparos en el torso, de los cuales el 22% de los niños recibieron disparos en la cabeza, el 54% de los niños en el torso, debajo de la cabeza, y el resto del 15% en múltiples áreas. El ejército israelí va a matar, por eso también se puede hablar de infanticidio. Los niños también son blancos del Estado de Israel, no lo podemos olvidar y no podemos dejar de denunciarlo. Lo mismo hablamos de la educación,
más de 800.000 estudiantes que no están estudiando y no pueden estudiar. La pandemia de discapacidades en Gaza, con el mayor porcentaje de niños amputados en el mundo. Y ante todo esto que os he contado, nosotros desde Yala Nafarroa, pese a lo duro que son todas estas cifras y toda esta situación, ¿qué podemos hacer? Pues no tenemos que ser pesimistas, tenemos que hacer cada uno lo que pueda, dentro de lo que esté en nuestra mano. Nosotros organizamos movilización en las calles, lo llevamos haciendo desde hace más de 15 meses. Podemos denunciar en redes sociales, en medios de comunicación, podemos romper lazos culturales y deportivos con el Estado de Israel a todos los niveles. El Club Ciclista de Estella para la carrera que se corre Miguel Indurain, este año parece que no van a invitar al equipo israelí. Se puede hacer presión económica, se puede hacer boicot, eso es algo personal de cada uno. Los gobiernos podrían hacer desinversiones y sanciones, como a quien se quiere y a los estados que se quieren sí que se pueden hacer. A Rusia llevamos por el 16º paquete europeo de desinversiones y sanciones, o sea que si se quiere, se puede hacer. Sobre todo debemos facilitar y respetar la voluntad de los ciudadanos palestinos sobre su propio futuro y no hacer elucubraciones de no, Europa dice que tienen que ser 2 estados, no, que decían los palestinos que para algo es su territorio. Debemos difundir las ideas de los judíos antisionistas, que los hay y a miles en todo el mundo, y debemos llevar la lucha política a todos los niveles, como las mociones que hemos presentado ya en muchos ayuntamientos de Navarra. Ya se ha aprobado en más de 20 y tantos, como cada día se suma uno, no me acuerdo de la cifra. En Tudela, por ejemplo, llevamos una moción el año pasado, nos la votaron en contra, que era una moción que pedía el alto el fuego. Pues UPN y PP nos la votaron en contra, y este lunes de esta misma semana hemos presentado otra moción que en el Parlamento de Navarra sí que salió adelante, que hablaba sobre el respeto al derecho internacional y del respeto a la voluntad de los palestinos para elegir su futuro, y a eso nos votaron a favor en el Ayuntamiento de Tudela, afortunadamente, pero en el punto 3, que era relativo al apoyo a la ONU y a la agencia, a la UNRWA, se abstuvieron tanto UPN como PP. No es que yo aquí quiera hacer politiqueo, cada uno tiene sus ideas y además esto no debería ser de izquierdas o de derechas. Yo solamente digo quién se ha abstenido o quién ha votado en contra y quién no. Pero es curioso porque en septiembre del año pasado el gobierno de Navarra dio el premio de la paz a la directora de la UNRWA en España, a Raquel Martí, en el conservatorio de Tudela. Pues en ese conservatorio estaba el equipo municipal de UPN y el alcalde Alejandro Toquero, entre otros, estaba ahí asistiendo, aplaudiendo y entre otras cosas premiando a esa persona, al fin y al cabo con su asistencia. Pues el otro día en el pleno de Tudela dijeron que la UNRWA tenían sospechas de que había terroristas en sus filas y no apoyaron ese punto de la moción. Nosotros desde luego no lo entendemos. Así que tenemos que ser muy conscientes de la terminología que usamos, lo venimos diciendo durante mucho tiempo. No es una guerra, es un genocidio, porque Palestina no tiene ejército, Israel tiene el 5º mejor ejército del mundo y el más financiado por parte de Estados Unidos. El antisionismo no es lo mismo que antisemitismo. El antisionismo es oponerse a esta idea de la supremacía de los judíos sionistas y de esa ocupación de tierra en Palestina, porque el antisemitismo es simplemente el odio a los judíos. Nosotros no odiamos a nadie, cada uno que profese la religión que quiera. De hecho, la inmensa mayoría de los judíos del mundo viven fuera de Israel y no son sionistas. Nosotros nos oponemos al sionismo. Por supuesto, contra los judíos no tenemos absolutamente nada, como no podía ser de otra manera. Por eso decimos que ser judío no es lo mismo que ser sionista. Hay judíos en toda Europa, en todo Estados Unidos, en toda América del Norte, en toda América del Sur. Por supuesto, árabe no es lo mismo que ser musulmán, porque en Palestina conviven también cristianos y judíos. De hecho, las iglesias cristianas de Gaza también han sido bombardeadas y los cristianos de Cisjordania y de Gaza también sufren la ocupación israelí, tanto como los musulmanes. Y de hecho, ellos también se oponen a todo el proceso de colonización y de ocupación israelí. Por eso los palestinos hay tanto cristianos como judíos y por supuesto musulmanes. Hablando de los rehenes y de los presos, ahora que está en boca de todos, los presos palestinos, la mayoría están en detención administrativa, no tienen cargos.
¿Por qué los rehenes israelíes, vale, sí, son rehenes? ¿Por qué los presos son palestinos? Al final, rehén es alguien que está secuestrado en contra de su voluntad, por así decirlo, de forma injusta y legítima, ¿verdad? Pero preso, a nosotros, en nuestra concepción por lo menos occidental, es alguien como que está juzgado, como que ha cometido un crimen, es algo negativo. Pero ¿por qué los israelíes son rehenes y por qué los palestinos son presos si no son ni juzgados? No, hay rehenes israelíes y hay rehenes palestinos en cárceles israelíes. Hay que ser claro con los términos. Por eso nosotros decimos que hay que desnormalizar y deslegitimar al Estado de Israel por ocupante, colono y genocida. Aquí tenéis manifestaciones de judíos antisionistas que se oponen al Estado de Israel. Los tenéis a cientos y a miles, esta en concreto es de Estados Unidos. Para todos aquellos también que dicen que Palestina al final es un batiburrillo de musulmanes malvados y agresivos, por supuesto es mentira. No tenemos que olvidar que en Palestina están las comunidades cristianas también más antiguas del mundo. Tenéis a mujeres... Bueno, no se me pasa, pero aquí tenéis testimonios en inglés de cómo afecta la ocupación a los cristianos palestinos. No es como nos cuentan en los telediarios. Entonces, bueno, se han hecho avances, pero no suficientes, como muchos y muchas sabréis, no me quiero alargar más. Todas las resoluciones que se han aprobado contra Israel, por supuesto, es el Estado que más resoluciones ha incumplido. Sudáfrica, cómo están buscados Netanyahu y Yoav Galán por el Tribunal Penal Internacional. La mayoría de las ONGs del mundo, la mayoría de los países que forman la ONU, menos 7 u 8 países de los 200 países que hay, apoyan a Palestina. Incluso los académicos judíos expertos en genocidio y en holocausto han acusado a Israel de genocidio. Entonces nosotros proponemos estos 8 puntos que son relativos pues, a todo lo que os he contado antes. Si queréis los tenéis todos en internet y en nuestras redes. Esto es una noticia de que esta misma exposición que tenéis aquí nos la vetaron en el Ayuntamiento de Castejón. No nos dejan poner en la Casa de Cultura de Castejón esta exposición que veis aquí. La alcaldía, sin ningún motivo, como podéis ver aquí, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castejón se decide a no autorizar la utilización del salón de actos para realizar una exposición sobre paneles y fotografías sobre el genocidio del pueblo palestino. Ninguna explicación más. Por supuesto, está recurrida y como ya ganamos las multas que nos puso la Policía Municipal de Tudela por poner carteles, esperamos ganar este contencioso contra el Ayuntamiento de Castejón. En el alto el fuego que ahora todos estamos viviendo, es algo positivo, este alto el fuego, se ha parado la violencia directa de todos los días, pero bueno, nosotros pedimos cautela porque hay varias fases. Ahora está la ofensiva en Cisjordania, como podéis ver, ya hay cientos de muertos, cada día es una cosa diferente. Hace poco vimos a Trump hablar de limpiar Palestina para convertirlo en la Riviera de Oriente Medio. Ayer sacó un vídeo que os lo he traído también para que alucinéis. Cada día tenemos una noticia diferente, entonces nosotros pedimos cautela, pero no podemos tampoco dejar de hablar de Palestina, no podemos dejar de señalar el papel de Estados Unidos en toda la financiación, tanto demócratas como republicanos, todas las administraciones estadounidenses. Y al final ellos han sido, no Trump o Biden, al final Estados Unidos ha sido quien ha decidido cuándo se financiaba, cuándo se bombardeaba y cuándo, entre comillas, se ponía fin por lo menos a esta ofensiva tan directa y a este genocidio. Entonces, este alto el fuego, por supuesto que no significa la paz, que no nos engañen. Sin el fin de la ocupación, la colonización y el apartheid, no hay solución posible para el conflicto, no lo hay, como no lo habría en ningún otro lugar del mundo, no es que los palestinos sean especiales. Con ocupación, apartheid y colonización, no hay paz en ningún sitio del mundo. Hasta que esto no se resuelva, no se va a poder resolver, lamentablemente. Para nosotros estamos en la peor situación desde el año 48, desde la Nakba, porque es que ahora sí que se quiere culminar el proyecto colonial del que ya hemos hablado, expulsando a la UNRWA, que era el que llevaba el 60% de alimentos y medicamentos. Aquí tenéis imágenes que ya habéis visto de millones de personas vagando hacia lo que queda de los escombros de sus hogares. Otra imagen de Gaza. Hablando de la violencia en Cisjordania, esto es de la charla de hace 2 semanas, pero esta fue la última niña de 2 años que mataron de un disparo los soldados israelíes en la cabeza.
en Jenin. Hace el 9 de febrero, cuando estuve preparando, bueno, hace 3 semanas, en Cisjordania, donde no existe Hamás, por si acaso lo recalcamos otra vez, por si acaso el telediario dice algo, Israel mató a una palestina embarazada de 8 meses y no se pudo salvar a la criatura. Estos son los planes de Trump, pero no es que Trump esto se lo haya inventado. Cuando llevaba Israel un año bombardeando Gaza, había agencias inmobiliarias israelíes, como las que tenemos aquí en Tudela o en la Ribera. Había agencias inmobiliarias israelíes que ponían fotos de la Gaza bombardeada y ponían fotos de casas para después poder comprar los israelíes una vez se hubiese limpiado Gaza. Esto será de noviembre, diciembre del año 2023. O sea, la idea de Trump de que vamos a convertirlo en un resort, hacerlo bonito, no se lo ha inventado Trump. Esto Israel ya lo llevaba planeando desde hace mucho tiempo. Estos eran los planes de Trump, pero no os los voy a explicar porque como cada día cambian. Y este es el vídeo, y con esto ya voy a terminar, que no quiero alargarme más. Este es el vídeo que subió Trump, no sé si fue ayer o antes de ayer, a sus redes sociales, para que veáis la desfachatez. La canción es una canción en inglés diciendo que Gaza va a ser bonita de nuevo, y ahora lo vais a poder ver. Podéis ver a Elon Musk comiendo hummus en la playa. Gente de Trump en discotecas, lloviendo dinero del aire, del cielo. Estatuas de Trump de oro. Trump y Netanyahu tomándose un cóctel en una piscina de un resort. Esto lo subió el presidente de Estados Unidos a sus redes sociales, no sé si ayer o antes de ayer, para que veáis el nivel de... es que no tengo palabras, no sé si decir desfachatez, inhumanidad. Esto debería ser delito, pero bueno, deberían ser delito tantas cosas. Pero pese a todo, y ya para terminar, gracias por haberme escuchado pues como habéis estado escuchándome todo este rato, pese a todo, los palestinos resisten estudiando en tiendas de campaña, los palestinos resisten recogiendo la aceituna y cultivando la tierra, los palestinos resisten jugando, los niños palestinos resisten jugando, porque es lo único que quieren hacer los niños, jugar. Los palestinos resisten sanando, y además hasta el último aliento. Los palestinos resisten contándole al mundo lo que han vivido y lo que están viviendo. Así que, como he empezado la charla, pues la termino diciendo que su mera existencia es su resistencia. Así que, lo dicho, gracias a todas y a todos, eskerrik asko. Muchas gracias. Bueno, pues ahora leeremos lo que nos han los compañeros del Comité de Apoyo al Pueblo Palestino. Pero bueno, aunque me he alargado un poco, creo que es que nos sobraba... Por supuesto, pues en Gaza pues necesitan ayuda. La población civil pues está viviendo pues, en unas condiciones inhumanas y bueno, entre las organizaciones que aportan ayudas al pueblo de Gaza se encuentra la Fundación Comité del Apoyo al Pueblo Palestino. Yo he repartido estos folletos para que todos los que habéis venido sepáis quién son y cómo funcionan. Y eso es. Muchas gracias. Gracias por la asistencia y aquí estamos ya para lo que queráis. Gracias.